este corto tiempo que estuvimos aquí. Definitivamente es importante saber lo que Dios nos trae en esta noche con esa palabra que ha puesto en Clarisa. Dios les bendiga. Vamos a presentarla en esta hora en oración. Padre, te adoramos. Gracias por Claris, Señor. Recibimos tu palabra, Señor, como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como esa miel que destila del panal, que es tan dulce, mi Dios. No hay nada mejor que tu palabra, el consejo de la misma para nosotros. Usa Clarisa conforme a tu propósito y tu voluntad, Señor. Amén. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Dios me les bendiga, amados, grandemente. Sí, Señor. Qué bueno verlos, aunque sean los nombres. Hay algunos que tienen sus cámaras abiertas, otros que no. Estoy agradecido del Señor porque están aquí. Les voy a pedir, por favor, que cierren por unos minutitos sus micrófonos para que estemos atentos y nada nos distraiga en lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Ya yo estoy acostumbrada. En esta noche. La prédica de esta noche es ¿qué legado dejarás? Y bueno, estuve meditando lo que algunas celebridades o personajes reconocidos eligen animar a sus hijos a que trabajen, a que ganen cosas por sus propios esfuerzos, pues no quieren entregarles comodidades, lujos que les cueste, que por el contrario prefieren enseñarles que el camino al éxito se recorre con el trabajo. Incluso hay quienes han afirmado de una manera pública que prefirieron donar o dejar en manos de otros sus fortunas antes que heredar a sus descendientes. Y ahí estuve viendo ciertas noticias. Por ejemplo, el famoso Elton John, Elton le dejará su patrimonio valorado en más de 200 millones de dólares. Sí, mis amados, 200 millones de dólares a sus dos hijos. El músico aseguró que quiere inculcarles el valor del esfuerzo y que si le diera todo ese dinero, en realidad les estaría arruinando la vida. Quiere dejarle una formación, una educación, una instrucción en el área que ellos quieren desarrollarse. Y si les deja todo ese dinero, ellos lo van a malgastar y se quedan sin ninguna instrucción y sin hacer ningún esfuerzo porque lo tienen todo. Otro actor famoso que es Gene Simmons dice que lo que quiere hacer es lo que cada pájaro hace en su nido. Empuja a sus hijos a salir al mundo y descubrirlo por su propio esfuerzo y trabajo. En términos de herencia, ellos van a tener una parte, sí, pero nunca, dice él, serán ricos con mi dinero, porque cada año tendrán que salir de su cama e ir a trabajar y forjar su futuro, si quieren vivir un estilo de vida como el que yo tengo. George Lucas, el famoso cineasta, confesó que destinará su herencia a mejorar la educación, ya que considera que es la mejor forma de ayudar a la humanidad. Es por eso sus 4 hijos solo podrán contar con una pequeña parte. Él le va a dar 5 millones de dólares a cada uno de ellos de los 400 millones de dólares que posee. Y usted dirá, bueno, son 5 millones de dólares, pero él tiene 400 millones, que fácilmente le toca casi 100 a cada una. Si te fijas, estos famosos lo que quieren dejarle a sus hijos son, aparte de algo de dinero para que ellos puedan desarrollar sus empresas y sus negocios, son educación, instrucción y forjarlo a ser mejor personas para que ellos aporten a la humanidad lo mejor. Hoy estoy predicando sobre lo que es el legado y lo que le dejaremos a las personas que nos rodean y a los que estamos impactando alrededor nuestro. Y si tienes lápiz y papel, sería genial y fantástico para que anotaras, pues estaremos meditando en algunas preguntas, en algunos puntos. Primero, ¿qué legado le estaba dejando Pablo a Timoteo? Segundo, ¿qué debía él proclamar? Tercero, ¿qué legado le estás tú dejando a esta generación? Y cuarto, ¿cómo hacer un legado de vida? Entonces, comencemos por hablar sobre lo que es un legado o lo que es una herencia. Vimos parte con esos actores
que ellos piensan en la parte económica, no conocen lo que es la vida en Cristo Jesús, ni la bendición de tener la vida eterna. Y un legado es una herencia con el objetivo de seguirlo, vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. Anota ahí, seguirlo, vivirlo y compartirlo. No basta con seguirlo y vivirlo. Lo importante es compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos de legado, de herencia, ¿qué es lo que te viene a la mente? Nos viene como esos actores y esos empresarios. Casa, propiedades, dinero, cosas materiales. Pero la palabra de Dios nos dice que eso se lo come la polilla y que eso no dura, porque no es eterno. Mas no quiere decir que es malo. No quiere decir, el dinero no es malo, obviamente. Lo malo es el uso que tú le des a él y si tu vida está enfocado a obtener dinero. Dejar una herencia es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarle una vida mejor a sus hijos o bien sea a otro familiar. Muchos padres han hecho sacrificios para obtener una fortuna que dejar a sus descendientes. Esto es bueno y es bíblico. Una herencia no se hace sola. Es trabajo de toda la vida para acumularla, pasarla a la siguiente generación. Aunque el dinero y las propiedades son buenas, la Biblia nos habla de algo más interesante y algo que realmente es bien valioso. Nos habla de un legado o de una herencia espiritual. La Biblia nos enseña que existen herencias que no se corrompen o desgastan. El legado que nos quiere dejar el Padre Celestial tiene que ver con la vida, con la libertad, con el amor, con la verdad, con la justicia y con la paz y con la vida eterna. Jesús nos enseñó el modelo del Padre para que nosotros podamos amar como Él nos ama. Encarnó su vida, este modelo, y nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Nos revela el Padre para que como hijos hagamos la voluntad de Dios. Y vamos a la palabra de Dios, búsquela allí en su celular, en su iPad, en su computadora. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano, Cristo siempre fue manso y se sujetó a lo que su padre le ordenaba. Y me hago esta pregunta. ¿Me ha costado ser manso? A mí me ha costado ser humilde en muchas ocasiones. Estoy aprendiendo la lección que cuando Dios me ordena algo, yo tengo que hacerla. Tengo que hacerla por hacer la voluntad de Dios, por dejar un legado a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia, a mis compañeros de trabajo, a todo el que yo puedo impactar con una palabra y aún con una sonrisa. Y el Señor haciendo en todo tiempo la voluntad del Padre en la tierra, nos dejó el perfecto diseño del Hijo. Claramente Jesús manifestó el reino de su Padre porque siempre fue obediente. Dando su vida por la humanidad, Jesús nos deja el legado más maravilloso, impresionante, que pagó con precio de sangre y que es la vida eterna. A nosotros no nos cuesta nada prácticamente. Cuando nos dicen que nos vituperan, cuando nos dicen que hablan de nosotros, cuando me dicen a mí que tengo que ser mansa y humilde, es poco lo que el Señor me está pidiendo si me comparo con Jesús. Él nos dio el privilegio y la oportunidad de ver cara a cara a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, hoy en día nadie pierde su alma en el infierno por causa del pecado. Él nos da unas enseñanzas de cómo hay que hacer para obtener esta salvación. Nadie puede decir en este tiempo, muy pocos pueden decir, a mí no me predicaron. Trabajar para establecer los diseños del reino de Dios en nuestra vida. Disfrutar de una libertad plena, mis hermanos, en espíritu, en alma y en cuerpo, en esta tierra, para dejar a nuestra generación el legado más valioso que existe.
Y vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en lo que dice en esta epístola el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo 1, del 1 al 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 1 de Timoteo 1, del 1 al 2. Este versículo de salutación, Pablo se refiere a Timoteo como hijo. La relación que tenía Pablo y Timoteo era de padre e hijo. Pues el apóstol quería dejarle a su hijo un legado, una herencia que lo llevaría a continuar con lo que el Señor Jesús le encomendó a Pablo. ¿Y quién sino que su hijo para poder hacerlo? ¿Qué legado le estaba encargando Pablo a Timoteo? ¿Qué legado, mis hermanos? En Timoteo, 1 Timoteo 4, del 1 al 2, ¿qué nos dice? 4 del 1 al 2, 1 de Timoteo. Te suplico encarecidamente, mire, señalen ahí esa palabra. Te suplico encarecidamente. ¿Delante de quién? Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué? Prediques la palabra, primer punto. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, segundo punto. Redarguye, reprende y exhorta, tercer punto. Con toda paciencia y doctrina. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, para que se haga viva y eficaz en nuestras vidas. Pablo en este pasaje le pide a Timoteo con la palabra encarecidamente, que tiene que ver con una directiva u orden de extrema importancia. Esto es un encargo muy grande, donde Dios y Jesucristo, son testigos del legado o de la herencia espiritual que Pablo le estaba entregando a Timoteo. También él debía tomar conciencia que el Señor Jesucristo es quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es el cumplimiento de lo que el mismo Jesús dijo en Juan 5:22, que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Pablo con estas palabras quiso decirle a Timoteo que debía tomar muy en serio, trabajar en la herencia espiritual que estaba encargándole a él, ya que es Jesús quien lo juzgará por cumplir o no este propósito que se le había encomendado. Este legado que se le estaba encargando en esta palabra dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Aquí posee tres claves importantes para cumplir este encargo. Vamos a ver, ¿qué es lo que Timoteo debía proclamar? Primero debía proclamar la palabra de Dios. La palabra es la Biblia. Timoteo debía predicar la Biblia. Esto parece como muy obvio. Bueno, decirle, bueno, tú tienes que predicar la Biblia. Sí, tienes que predicar la Biblia. Sí, muy obvio. Pero he pasado por alto con tanta frecuencia. Y yo me hago la pregunta, ¿cuándo? Cuando las personas que supuestamente deben de predicar la Biblia, en lugar de eso, predican sus propias doctrinas o sus propias interpretaciones. Y es allí donde no estamos cumpliendo con lo que nos han encargado. Entonces ahí estamos, fuera de la voluntad de Dios. Otro aspecto importante dentro de estas palabras de Pablo a Timoteo, ¿cuál es? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Anótalo ahí. Punto 2. Punto primero, la palabra de Dios, predicarlo, ¿verdad? Punto 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El verbo instar es la traducción de un verbo griego que literalmente significa ponerse de pie o estar listos para actuar. Entonces, Timoteo debe estar siempre listo para predicar la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos que estar listos en todo tiempo para predicar la palabra de Dios. Como decimos en Dominicana, para que no nos agarren asando batata, ¿verdad? Como un soldado listo para la batalla. Tiene que ver con aprovechar cualquier oportunidad que se te presente para declarar la verdad de la palabra de Dios. ¿Estamos así siempre?
No, yo creo que no. Muchas veces nos agarran asando batata, nos agarran desprevenidos y a veces hasta nos dicen, predícame en la fila de un banco cuando un amigo nos llama con un problema. O a veces le seguimos el coro a las mismas situaciones que hay y después dicen, wow, pero mira, yo debí de predicarle. Tan buen momento para yo predicarle a ese amigo, a ese hermano. Y me quedé callado. O le seguí el coro a lo que los otros decían, que esta economía que está muy mala, que esto, que lo otro. Y nos ponen el predicar en bandeja de plata y no lo hacemos. Vamos al punto 3. Redarguye. Redarguye tiene que ver con convencer o refutar. Es decir, utilizar la palabra de Dios para mostrar el error, bien sea en doctrina o en práctica. Pues la palabra de Dios siempre va a ser útil para redarguir. Por ello es necesario decir a las personas que están haciendo las cosas mal o hablando de lo que no está en la palabra de Dios, porque eso está mal, contradice lo que está en la Biblia. Los que proclaman la palabra de Dios deben usar la palabra de Dios para convencer de la mala doctrina o de las malas obras en las personas. Pero para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque, como yo hablaba con unas hermanas en una clase que estamos los martes y a veces los jueves, que decíamos, como usted conoce, que no es sana doctrina lo que usted está recibiendo. Cuando usted conoce la buena doctrina o la sana doctrina. ¿Cómo yo sé que la papeleta de 2000 es falsa? Cuando conozco la papeleta verdadera, ¿cierto? Si conozco la papeleta verdadera, me voy a dar cuenta cuál es la falsa. Si no conozco cuál es la verdadera, no podemos saber cuál es la falsa. Entonces, punto 4, que reprendas. El verbo griego que se ha traducido como reprender significa poner honor sobre, de allí juzgar y por ende reprender. Tiene que ver con que el que está en el error, ya sea doctrinal o en la práctica, reconozca su error y sea motivado a un cambio de manera de pensar, un cambio de conducta. ¿Movido por qué? Por la majestad de la palabra de Dios. No porque yo lo diga o porque te lo diga el pastor, porque te lo diga otro hermano, sino porque aquí está la palabra de Dios. Y tú le dices, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Esto es muy grande, ¿eh? No tiene que ser tan grande, puede ser chiquita, puede ser un celular, etcétera, etcétera. No se llegan a mí, yo soy chiquita, pero a mí me gustan las Biblias con las letras grandes, que pueda leer las letras grandes. Entonces, que exhortes con paciencia y doctrina. Mis hermanos, a veces no tenemos paciencia, a veces nos incomodamos, porque vemos que una persona o no nos escucha o no sigue nuestros consejos, nos incomodamos. Pidámosle al Señor amor en nuestro corazón para poder exhortar con paciencia. El verbo exhortar es la traducción de un verbo griego compuesto por dos partes. La primera significa al lado y la segunda significa llamar. O sea que exhortar significa llamar al lado. Llamar, ven aquí a un ladito, que te voy a explicar qué es lo que tú estás haciendo mal en amor. Esta es la tarea de todo creyente maduro en la fe. Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar la palabra y comencé a conocer ciertas cosas. Oye, yo le daba con el cubo del agua a la gente. Y ustedes saben la gente que yo le hice daño, yo queriendo exhortar, y en vez de exhortar lo que yo hacía era que las alejaba de la palabra y las alejaba de mí, porque no lo hacía en amor, hasta que el Señor me reprendió a mí y me dijo, necesitas orar y llenar tu corazón de amor, porque el otro puede estar haciéndolo mal, pero tú también lo has hecho mal. Entonces, examina tu corazón delante del Señor. Y no es que no me siga pasando, porque somos seres humanos, pero Dios ha tratado mucho en mi corazón. Cuando vemos o de alguna manera llegamos a saber sobre algo malo que ha hecho otro creyente, pensamos que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Que está bien no publicar lo que ha pasado, porque no queremos caer mal o no queremos contienda. No, Señor, el Señor nos va a mandar a cuenta a nosotros, porque estamos apoyando algo que está mal hecho. Lo que debemos hacer es exhortar a ese creyente que está en error. Eso es un legado que nosotros estamos dejando. Ustedes sabían que no es solamente el predicar, es reprender, es llamar.
porque el otro muchas veces no se da cuenta. ¿Qué legado tú estás dejando? ¿Cómo te están viendo los demás? ¿Eres apático? ¿Estás encerrado en tu propio yo? Porque tú no quieres exhortar, reprender. No nos confundamos. La idea de llamar a alguien a un lado, alguien que está en error, no es para darle con un palo en la cabeza, ¿eh? Ni tampoco para maltratarle emocionalmente. La idea de tener al lado a esa persona en error es para buscar la restauración de esa persona. Esto se debe hacer con paciencia y con doctrina, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. La palabra que se ha traducido como paciencia denota largura de ánimo, un buen ánimo, pero pacientemente. Además, Pablo aconseja a Timoteo que debe exhortar. Esto, por un lado, significa utilizar la palabra de Dios en el proceso de confrontar a un creyente por el pecado que ha cometido. Pero por otro lado, significa ayudar al creyente a que sea restaurado, ¿verdad? Y ayudarlo a levantarse. Porque nadie es infalible, nadie. Yo puedo caer, cualquier persona puede caer. O sea, no somos infalibles, lo que tenemos es que estar agarrados de la roca que es Cristo para estar firmes nosotros y ayudar a otros a que sean levantados y restaurados. Entonces, ¿qué legado le estoy yo dejando a mi generación? ¿Qué legado le estás tú dejando a tu generación? Mire, mi hermano, cuando Dios nos creó, Él tuvo un propósito muy específico en mente para nuestras vidas y nos dotó de muchas capacidades y talentos que Él necesitaría para lograr todo un plan. Y nos da esas capacidades porque todos somos un cuerpo de Cristo. Yo, por ejemplo, mis talentos y mis dones no son en la música ni en la decoración. Pero tengo personas a mi lado que le encanta la música y que le encanta la decoración. Y si vamos a hacer un evento, vamos a organizar algo, pues como cuerpo de Cristo nos reunimos y armamos todo el paquete, ¿verdad? Armamos todo. ¿Para qué? Para alabar a Dios, para glorificar a Dios y para invitar a otros al Señor. Y juntos podemos dejar un legado a esta generación. O sea, para tú dejar un legado a la generación, tú necesitas a los que están también alrededor tuyo, ayudar a que sean restaurados, ayudar a levantarlo y que juntos se cumpla el propósito para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus sobrinos, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, compañeros de... No. Lamentablemente, mis hermanos, pues si pueden cerrar los micrófonos, por favor, para poder entender mejor el concepto. Lamentablemente, la mayoría de las personas no se detienen a pensar en la voluntad personal del Señor para ellas. Pero la Biblia revela claramente que Él tiene propósito para sus hijos. Entonces, para tú saber qué legado tú le estás dejando a tu generación, tú tienes que saber cuál es el propósito que Dios te ha dado a ti. Y que el propósito tuyo no es el propósito mío, ni el propósito del hermano que está al lado. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha entregado un propósito especial. Y Dios quiere que primero nos involucremos en su trabajo. Y segundo, que le demos honra y gloria a Dios. ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios? En Efesios 2:10. Vámonos a Efesios 2:10. ¿Qué dice? Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que tenemos que estar todos involucrados en su trabajo para darle gloria, honra y a Dios, porque fue el que nos creó. O sea que tenemos que ser fructíferos. No podemos estar apáticos en una esquina. Ay, no, que yo no me quiero involucrar porque, yo soy tímida. El Señor nos está diciendo ahí que somos hechura suya y que Dios nos preparó de antemano para que hiciéramos la obra. O sea que usted no puede estar sentado en una butaca, en un banco, en una iglesia, ni sentado en la esquina, escondido en su casa. Usted tiene que hacer un trabajo para el Señor, porque ese es el legado que usted le va a dejar. ¿Y sabe qué? Así como Dios te está viendo, así el enemigo también te está viendo. Y en esta época de pandemia, ¿qué está infundiendo el enemigo? Temor, miedo, apatía, que me va a pasar esto, que me va a pasar lo otro, que estoy mal por esto, que estoy mal por lo otro. Y sin embargo, Dios quiere ministrarte paz, gozo, levantarte, que tu vida sea restaurada. Que tu palabra que tu vida se llene de la palabra de Dios, para que le dejes un legado de la vida eterna a las personas que están cerca de ti. Todos dejamos un legado a nuestros hijos y a las personas cercanas a nosotros. Le dejamos un legado para bien
o para mal. Entonces, yo al preparar este tema, yo me autoanalicé. ¿Qué legado yo le estoy dejando a las personas que están alrededor de mí? ¿Un legado para bien o un legado para mal? Yo soy una persona quejosa, o soy criticona, o soy mal hablada, o soy iracundo, o soy mentirosa, o tengo otros defectos. Y los otros están viendo todo eso a mí. ¿Sabes que eso afectará a los que están a los que están cerca de ti? Entonces ese es tu legado. Sin embargo, si yo soy una persona amorosa, que piensa bien las cosas, si soy humilde, si amo a todo el que está a mi alrededor, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a mis tíos, a mis vecinos, si soy servidora, si soy trabajadora, si yo honro a Dios, este puede ser mi legado, tú lo sabías. No es solo decir y enseñar, es dar ejemplo y vivirlo, porque hay que vivirlo. Los demás te están observando. Te están observando de una forma tal que tú no te imaginas. ¿Y sabes qué? Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo caminaba, me iba a piecito a coger mi carrito público, mi guagua, mi bus, como dicen por ahí. Y yo todos los días vi una señora cerca de mi casa y yo le decía, oh, ya yo estaba conociendo la palabra, aunque no estaba en el Señor, pero siempre tenía esa inclinación. Y yo le decía, hola, buen día, Dios le bendiga, ¿cómo está? Nunca me respondía. Pero yo sentía en mi corazón responderle. Y yo, hola, Dios le bendiga, ¿cómo está? Hola, Dios le bendiga. Y así pasaban semanas y semanas. Hubo un mes que yo me enfermé y me dio una taquicardia y tenía muchas situaciones, mucho estrés laboral. Yo comencé a trabajar desde joven, de los 17 años, y iba para la universidad, me iba a las 6:30 para el trabajo, y luego a las 5 para la universidad, regresaba a las 10 de la noche. Bueno, todo un estrés laboral para yo pagarme mi universidad. Y recuerdo que cuando tuve esta semana fuera, ¿sabes qué? Esa persona envejeciente se acercó a mi casa cuando él por meses nunca me habló, nunca supe, nunca, ni me dijo, hola joven, nada. Preguntarle a mi mamá y a mi papá que qué me pasaba a mí, que yo no había vuelto a pasar, que yo era la única persona que lo saludaba por las mañanas cuando yo pasaba. Y yo dije, Dios mío, aún sin yo conocer al Señor, yo dije, Dios mío, ¿cómo yo estoy impactando a esta persona cuando yo creía que él ni cuenta se daba de que yo lo saludaba? O sea, no sabemos qué impacto estemos nosotros dándole a las personas que estén al lado nuestro. Trabaja en lo que realmente es importante para que le dejes un legado, una herencia espiritual a tu generación. Llénate del reino de Dios y enseña a tu familia, a tus hijos, a tus amigos con el ejemplo en que deben invertir para mejor ganar una herencia, no en lo que el mundo nos ofrece. Porque estos actores y estos empresarios, ¿qué es lo que le van a dejar? Le van a dejar una pequeña herencia, le quieren dejar educación. En lo que ellos conocen, porque no conocen del Señor, ellos quieren hacer las cosas buenas. Pero nosotros tenemos una ventaja muy grande, que tú y yo conocemos la palabra de Dios y tú y yo tenemos esa ventaja. Nosotros estamos aventajados con respecto a ellos. Tenemos una ventaja muy grande, que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que fallamos, sí, que a veces no somos lo que quisiéramos ser, que a veces quisiéramos estudiar más la palabra, orar más la palabra, pero tenemos el recurso que tenemos a Cristo. Podemos orar, podemos pedirle perdón al Señor para que Dios nos ayude a caminar en la palabra. Que tenemos hermanos que nos levantan cuando nos caemos. Que tenemos pastores que están con nosotros velando por nosotros. Y si te fijas, segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué quiere decir esto? Que este Timoteo, este pastor joven, tenía una abuela Loida que le predicaba y tenía su madre Eunice que estaba ahí. Mira, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra, generación tras generación. Y así como lo han hecho contigo, así tú lo harás con tus hijos, con tus sobrinos, con tus amigos, porque estoy segura que en ti también. O sea, Pablo tenía una fe de que esta palabra de Dios había sido transmitido a Timoteo a través de Loida y a través de Eunice. O sea, había un legado ahí de vida.
La palabra de Dios nos habla de Timoteo, que recibió este legado de su abuela, de su madre, y Pablo estaba seguro de que él iba a persistir en la palabra y que él iba a persuadir en la palabra. Y además de persistir y estar persuadido en la palabra de Dios, Timoteo iba a recibir de Pablo algo más grande, y era este legado, esta herencia espiritual. Un ejemplo claro en este versículo es lo que Pablo le dice a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron tu abuela y tu madre Eunice. Y esta fe sigue firme en ti. Los padres, los abuelos tienen una profunda influencia en la vida de sus hijos. Una madre y una abuela influenciaron la vida de un niño diciéndole, obedece a Dios y déjale todas las consecuencias a él. Esto es mucho más importante que cualquier herencia monetaria. Y hay tres cosas que tú puedes hacer en la vida. Usted puede desperdiciar su vida, tú puedes gastar tu vida o tú puedes invertir tu vida. Oye bien, puedes desperdiciar tu vida, puedes gastar tu vida o puedes invertir tu vida. El mayor uso de su vida es invertir en algo que perdure. ¿Y qué perdura? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es tu legado? ¿De qué manera continuará Dios a través de ti? ¿Y cuánto más tú estarás aquí en la tierra? Un legado espiritual es lo más grande que tú puedes darle a esta generación. Recuerda lo que dice la Biblia. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. En Marcos 24:35. No nos afanemos en dejarle cosas materiales a nuestros hijos o familiares. La mejor herencia y la mayor herencia y legado es la palabra de Dios y la vida eterna. ¿Qué aplicación, mis hermanos, podemos darle a esto que hemos leído, aprendido, meditado? Quizás tú lo has oído muchas veces por ahí, pero el Señor quiso tratarlo conmigo en estos días y que yo así mismo lo tratará con ustedes. ¿Qué aplicación podemos darle? Predicar en todo tiempo. Muestra a los demás la palabra de verdad con tu ejemplo y con testimonio. No basta con solamente hablarlo, hay que predicarlo. Reprende, exhorta y tenle paciencia a los demás. Puede ser que muchas veces ellos no vayan al ritmo tuyo. Ten paz, que Dios hará su obra. Recuerda que siempre debes de sembrar para bien, pues para bien cosecharás. Haz discípulos. Piensa qué discípulos estoy yo dejando si yo parto mañana. ¿A quién yo le he predicado? ¿A quién estoy dándole seguimiento? ¿Por quién estoy velando? Prepárate tú para que tú prepares a otro. Invierte tiempo en ayudar y sembrar en otros. Invierte sabiamente tu tiempo en lo verdadero y en lo sano. No te canses nunca de hacer el bien, pues a tu tiempo, al tiempo de Dios segarás. En Gálatas 6:9. El mejor legado o herencia que tú puedes dejar y sembrar es el legado de la fe. El legado de la fe. Y en esta hora vamos a orar. Yo quiero que ahí tú cierres tus ojos y que tú junto a mí, tú ores al Señor, pidiéndole al Señor que escudriñes tu corazón, que mire el estado de tu corazón, cómo está en esta noche. Y si tú en esta hora no estás formando algún legado, que el Señor te ayude a que tu corazón sea restaurado y que tu corazón sea sanado muchas cosas, para que tú a su vez puedas restaurar, sanar a otros y dejarle el legado de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor Jesús. Oramos en este tiempo, mi buen Jesús, Dios mío, por el corazón de mis hermanos en esta hora. Lloro en el nombre de Jesús para que cada herida sea sanada en este tiempo. Oro en el nombre de Jesús para que tú des paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tú te lleves todo temor, para que tú te lleves toda acusación del enemigo. Dios mío, en el nombre de Jesús, toda acusación. El enemigo en muchas ocasiones quiere acusarnos de que no hemos hecho esto, de que no hemos hecho lo otro, de que hemos fallado, de que estamos débiles, de que estamos temerosos, de que yo no puedo. Y en el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora y hablamos a cada corazón para que sea levantado por el poder de tu palabra, para que sea fortalecido y restaurado por ti.
Padre, da nuevas fuerzas a tus hijos, da nuevas fuerzas a tu pueblo. Ayúdanos a dejarle un buen legado, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos. Oh, Señor, de que somos hombres y mujeres de valor, con fe en Cristo, que vemos más allá, que tú renuevas nuestras fuerzas, que tú nos das vista de águilas. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Pon palabras sabias, Señor, Padre, consejos sabios, Señor, que cuando nos pidan un consejo, lo hagamos a través de la palabra de Dios. Y que cuando llegue a nosotros alguna mala noticia o cuando llegue a nosotros alguna duda que quizá pudiera haber en este momento en alguna de las personas conectadas, en vez de tomar un teléfono para llamar a alguien o para llamar a un médico o para llamar a un abogado, lo primero que hagamos es que vayamos a la palabra de Dios y decirle: Padre, aquí estoy yo, háblame tú en esta hora, revela tu palabra en este tiempo, trae paz a mi corazón, porque yo quiero que tú trates conmigo y porque yo quiero dejar un legado de testimonio y de paz y de comunión a los hombres de que Cristo mora en mí. Y ese es el mejor legado de la vida eterna. Por eso yo oro en el nombre de Jesús, para que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarde los corazones, de que ese legado en Cristo Jesús, ese legado que le estamos dejando a los que están alrededor nuestro. Bendito Dios, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú has hablado a nuestro espíritu y por tu misericordia, Señor, tú nos has traído hasta aquí. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Amados. Gracias, Clarisa, por esa palabra. Amén. Bendición. Amén, amén. Amén. Dios me les bendiga. Nos quedan 5 minutitos más. Yo pensaba, mientras Clarisa predicaba, me llegó este ejemplo de Isaac repitiendo un pecado que hizo Abraham, su padre. Conocemos la historia. La promesa del Señor continuó por la generación, ¿verdad?, que venía de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y sabemos, ¿verdad?, la promesa del Señor, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero Abraham mintió acerca de Sara y dijo que